13 horas 33 minutos y estamos ya preparadas para este esperado contacto con el analista político de Audición Gomidas que ha estado durante todo este año al servicio de Gomidas. Muchas gracias, Hachik Dergugasian, por estar una vez más en GER con nosotros, ahora cerrando este último mes del año. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Romina. Gracias por tenerme. Es un gusto siempre compartir estos pensamientos, el análisis con ustedes y la Audición Gomidas. Ha sido un año Y los sin duda oyentes, por supuesto. de mucha incertidumbre, de mucha necesidad de poder comprender qué es verdaderamente lo que ha estado y está atravesando el pueblo armenio, tanto de Armenia como de Artsaj, pero como decía, de incertidumbre. Recuerdo los primeros análisis que compartimos contigo, lo mucho que hablamos durante las elecciones anticipadas en la República de Armenia y de ahí en adelante todo lo que ha ocurrido. ¿Cuál es el balance en términos generales de esto que está bien, termina un año, pero no es que termine algo, ¿no? Continúa todo lo que hemos venido hablando. Me hubiera gustado terminar el año, ese último análisis, así como en inglés se dice un wrap up, ¿no? De todo lo que pasó este año con una nota más Sí. optimista, pero lamentablemente empezamos el año con esa palabra incertidumbre y yo creo que esto sigue, la confusión sigue. Es que a nivel externo y en lo que concierne las grandes decisiones de la región caucásica, Armenia no tiene ningún peso. Este gobierno no es un actor, es alguien que sigue los acontecimientos, no tiene propuesta, no supo definir una visión que puede de alguna forma convencer a todos más allá de esta declaración de pacifismo ingenuo, no por el pacifismo, porque nadie quiere la guerra evidentemente, sino por una declaración vacía de contenido. Ese es el problema. Entonces, todo se volcó, se enfocó el contexto interno y la política doméstica, la política interna en Armenia, la lucha por el poder de aquellos que no presentaron su renuncia después de la derrota, aquellos que insistieron de que hay futuro, según la lema que pusieron adelante en la campaña electoral, siguen al poder y lo único que tenían que hacer era eh, crear por lo menos una instancia de diálogo con la oposición y con la diáspora, considerando que lo que Armenia necesita hoy en día, después de esta derrota, es una fuerza interna, porque el mejor de todos los acuerdos que se puede firmar aún es un acuerdo que resulta de una derrota. Claro. En otras palabras, hay que prepararse para batallas políticas, diplomáticas y otras en el futuro, porque no sé quién puede reconciliarse con la idea de que ese 70% de territorio de Artsaj, territorio armenio, pasó en las manos del enemigo. Lamentablemente, de los 5 años que tenemos para resolver el problema, llegar a un cese de fuego, un acuerdo más o menos estable, se perdió un año. Digo Claro. 5 por la presencia de la Fuerza de Paz rusa, que hoy en día es los únicos que pueden garantizar La pregunta una. sería qué puede pasar si así como se perdió un año, se pierden 5. Ese es el tema. No, no, no me parece, o sea, es muy difícil proyectar de acá a 5 Claro. años.
Es muy difícil porque los próximos meses, digo los próximos meses porque dudo que pase algo realmente muy importante. Es invierno en Armenia, en el Cáucaso hoy en día, pero a partir de la primavera boreal, del Ujú. verano, el año que viene, van a pasar cosas. Las decisiones se van a tomar en otras capitales, fundamentalmente Moscú, Ankara y algo de Bakú. Claro. Yerevan va a seguir porque no hay un acuerdo general en Armenia donde se decide cuáles son las líneas rojas que no se puede pasar. O sea, cuál es el límite donde todos nos unimos por otros sacrificios si hace falta, pero no cedamos en esto. El gobierno tiene esa lógica. Gané las elecciones con menos del 50% de los votos, de los votantes, ¿no? Mm. Gané las elecciones, entonces tengo el mandato de hacer lo que quiero del destino de Armenia, del futuro de la Armenia. Y desde la diáspora lo que estamos haciendo es evidentemente mirar lo que está pasando y pensar sobre la pregunta del ser armenio, Mm. porque realmente no tenemos ninguna instancia para intervenir, aunque sea hacer llegar la voz. Y aparentemente, y esto es importante, es como no sé, otra fuente de preocupación, esa batalla interna política, el gobierno la quiere trasladar también en la diáspora. Mm. El encargado de los asuntos de la diáspora declaró que va a tener representantes en las comunidades y esto, lamentablemente, la única interpretación que le podemos dar por ahora es dividir la diáspora, las comunidades. Ojalá que las comunidades tengan presente que lo peor que nos puede pasar es, a pesar de todas las diferencias que tenemos entre las organizaciones, pelearnos y transportar acá la pelea interna en Armenia. Sin duda que el tema de la diáspora, este debate que estás mencionando, ha estado realmente muy presente de una u otra forma también durante todo el año. Hachik, de cara a la reunión convocada por el presidente del Consejo Europeo del próximo 15 de diciembre en Bruselas, ¿se percibe algún horizonte que tenga que ver con este encuentro que, bueno, participará tanto Aliyev como Pashinyan? Si se puede poner algo de equilibrio en las perspectivas, sobre todo en lo que concierne el tema de Garapaj, Mm. ¿no? Eh, Sería un éxito. El problema acá es que no sabemos qué es lo que el gobierno de Armenia quiere de Garapaj. Claro. ¿Y qué No tema eso? sabemos cuáles son sus planes, más allá de que los propagandistas, oficiales o no oficiales, de la fuerza que domina la política de Armenia hoy en día, dicen que Garapaya no es un asunto armenio. Lo dicen, no lo estoy inventando, no estoy interpretando. Lo dicen en la Asamblea Nacional, lo dicen en las calles de Ereván, lo dicen en sus artículos, en sus anuncios. Entonces, ¿cuál es la visión del gobierno de Armenia con respecto a Garapaj? Si Garapaj sale del contexto del grupo de Minsk y Ujú. cae en este formato que se conoce como 3+3, o sea, dejamos afuera a Estados Unidos y Francia, que es una suerte de equilibrio, ¿no? De las perspectivas que podemos tener. Ahí Armenia pierde. Armenia Claro. pierde porque es todo un nuevo esquema de negociación. Ahora empiezan a salir nuevas, entre comillas, ideas, ¿no? De qué hacer con Garapag. El tema de un mandato que el otro día creo que el ex ministro de Defensa de Artsaj lo dijo, Samuel Babayan lo dijo. Son ideas totalmente nuevas, no desarrolladas, a veces peligrosas, a veces porque suman confusión, ¿no? Suman confusión. Por 30 años, digamos, Armenia no supo definir la cuestión de Arapa. Apostó al status quo y mientras Mm.
había una suerte de equilibrio militar, todo estaba bien. Claro. Pero esto se deterioró, se notó a partir de 2016. Y no fue Armenia, fue el presidente ruso quien recordó a los armenios, al gobierno de Armenia, ¿por qué no reconocieron la independencia de Artsaj? La primera pregunta que se enfrentaban todas las organizaciones en la diáspora cuando Sí. pedían el reconocimiento de la independencia. ¿Y por qué Armenia no reconoce? Y anda a explicar de que no mejor que un tercer país, es casi un chiste. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la visión, la nueva visión? ¿Qué es Artsaj para Armenia? No lo sabemos. Por lo tanto, es muy difícil de saber. Yo no sé si va a haber una declaración después de este encuentro, porque ya saben, se anunció este encuentro e inmediatamente el presidente de Rusia convocó a una reunión antes en Sochi. Mm. Y ahí salió una declaración, quedó claro de que, digamos, acá hay un actor hegemónico en la región que no puede imponerse, por supuesto, porque está Turquía también, pero tiene un objetivo fundamental. Digamos, este esquema del grupo de Minsk casi no anda, no lo dicen abiertamente, pero eso lo ve. Ahora, hay grandes peligros para Armenia, ¿no? La presión de Azerbaiyán y Turquía para el corredor en Sankesur o en Megri, cada vez más incursiones azeríes en las fronteras de Armenia. Entonces, ¿cuál es la visión más allá de esa definición abstracta de delimitación, fijar las fronteras entre los dos países? Bueno, ¿cuál es la otra visión? ¿Cuál es la visión del futuro de Armenia? La paz en sí no garantiza el desarrollo. La paz en sí no garantiza el desarrollo. Puede generar dependencia también. Y cuidado de no interpretar lo que yo digo como una invitación a la guerra. Peor para Armenia en este caso. De hecho, con el tema de las carreteras del corredor Sangue-Sur, tampoco se ha definido de alguna forma cuál es, ¿no?, la postura del gobierno de Armenia en relación a esto, ni si será un tema de debate en los próximos encuentros. Es cierto, tratan en las declaraciones lo que uno puede interpretar o deducir, están diciendo que no va a haber corredor, pero va a haber. Va a haber. Y algunos analistas dicen que ya está resuelto este tema. ¿En qué forma se va a presentar a la opinión pública armenia para que el corredor, que va a ser un corredor, no sea un corredor? Es casi un chiste, pero es así. Hay algo en que el gobierno y esta fuerza política demostró que domina, ¿no? Que es las relaciones públicas, las formas de hacer un relato, crear una narrativa y presentar la derrota como una victoria. Claro. ¿Se puede? Bueno, lamentablemente sí. En tiempos de fake news, en tiempos de inventar cosas y pensar que todo por definiciones así abstractas en el aire, por debates infantiles. Hoy escuché un concepto muy interesante, ¿no? De un analista estadounidense. No se refiere a Armenia, pero se puede aplicar si uno ve los debates en la Asamblea Nacional. Infrapolítica, pequeños chistes, estas palabras que se tiran, este show que se arma, claro. Porque hasta ahora hablé del gobierno de Armenia, pero saben que mi crítica se dirige también hacia la oposición. No porque esté de acuerdo con la oposición, pero claramente se demostró que hace un año que no logró demasiado y no está logrando. ¿Dónde está parada no hoy la oposición de Armenia? ¿Perdón? ¿En qué lugar se encuentra parada? ¿Cuál es la postura o la demostración de la oposición en relación a todo esto? Digamos, hay dos grupos de la oposición en la Asamblea Nacional, esto está claro.
Y después hay todo un espacio opositor fuera del Parlamento. Y ahí encontramos cualquier cosa. Encontramos hasta, digamos, un sector que piensa que Estados Unidos va a estacionar soldados en el Cáucaso si nosotros nos deshacemos de los rusos. Eh, Nosotros podemos sonreír, pero realmente empiezan a movilizar gente a hacer una propaganda, a estar presente en los medios, y son figuras reconocidas, por lo menos en el mundo armenio. Ahora, ¿de dónde reciben este apoyo, financiación, qué agenda política hay? No sabemos. Entonces, es una oposición, el campo opositor, vamos a poner así, es un campo muy fragmentado, muy fragmentado. Claro. Y si bien las dos fuerzas las conocemos, sabemos que se oponen al gobierno. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que tienen para presentar, digamos, como una visión de Armenia? Eso lamentablemente no queda muy claro. Y creo que es uno de los puntos débiles y los puntos en que la oposición no logra todavía generar una movilización masiva para terminar con esta política, para no decir con este gobierno, que es el objetivo que tienen, ¿no? El único objetivo declarado es que este gobierno no puede seguir. Estamos de acuerdo, pero a ver, más allá de la forma en que este gobierno tiene que terminar, porque las elecciones están dentro de, creo, 3 años, 4 Claro. años, no antes, normales. ¿Cómo se hace esto? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué viene en su lugar? ¿Qué proponen para el desarrollo? ¿Qué se propone para la economía? ¿Qué se propone para la seguridad? Todo esto no queda muy claro. Por eso me pareció interesante pensar en los debates políticos, en la dinámica política armenia, con este concepto infrapolítica de un analista académico estadounidense, ¿no? Que sería en definitiva cuando de alguna forma todos sabemos de qué estamos hablando, pero lo nombramos según suene mejor para cada parte. ¿Es algo así? Es tirar un tema y desarrollar un debate sobre este tema que deja afuera también todo lo que es esencial para Armenia. ¿Okay? Entonces, empezar a debatir conceptos, debatir palabras, figuras, gestos, cosas chiquitas Sí, como que algo más salen superficial. en los medios, Mm. y el resto, lo más importante, que queda afuera. Bueno, ni hablamos de lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonian, ¿no? Con respecto a los presos armenios. Y lamentablemente otro show que se está haciendo es, digamos, poner a juicio o sea, partimos del principio de que todos aquellos que el enemigo capturó se rindieron. Entonces a todos hay que pasar por... ¿Y cuál va a ser qué impacto va a tener esto sobre la moral del ejército, de las fuerzas armadas? Otra cuestión. Bien, Hachik, te agradecemos como siempre por todo este tiempo compartido, por los tan claros conceptos que estuviste conversando con nosotras. Cada vez que te despedimos de alguna forma, después pasa algo, lamentablemente, por lo que nuevamente te necesitamos. Esperemos seguir contando contigo de una u otra forma en lo que queda de este año, volver a encontrarnos el año que viene. Hemos disfrutado mucho de tenerte, no disfrutado por en sí los temas que se han tocado, porque no son de disfrute, pero sí es muy importante para nosotros escucharte, entender
qué es lo que pasa en Armenia, estas preguntas que realmente nos dejan pensando cuando te escuchamos. Y yo personalmente cuando te escucho me salgo un poquito de este lugar y me siento una oyente con dudas, con necesidad de entender, y es desde ese lugar también que me surgen las preguntas que vamos realizando. Así que me encanta sentirlo así y esperemos que haya llegado a cada uno de sus hogares de esta forma también. Gracias, Hachik. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Lo único que espero que cuando me convoquen la próxima vez tengamos algo mucho más, Esperemos. no voy a decir optimista, pero menos pesimista para contar. A ver, Sí. cuando yo digo pesimista, esto no quiere decir bajar los brazos, que quede todo bien claro, pero si no tenemos la claridad de la visión, una claridad que puede ser discutible, por supuesto, yo no descarto que haya otro análisis y otra forma de ver, entender, interpretar Uh-huh. la realidad, pero tengamos estas visiones claras, debatamos, y me parece que de esta forma podemos reforzar el compromiso que tenemos nosotros desde la diáspora con nuestra identidad, ¿no? Y con Armenia. Que sea de esa forma entonces. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Ես գիտեմ իր ցավկա քո սրտում